sabido, en estos días pasaron muchas cosas, muchísimas. Pero en esta columna elegimos una sola. Suena a poco, pero es el todo, en el aquí y ahora. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Los oyentes conocerán en esta crónica un conjunto de ideas que brotan de ese recorte de la realidad, que nada, pero nada, tiene de objetivo. Es una mirada que responde a los intereses de su autor, que, encima, se proyectan desde el deseo tan válido como pretencioso de que aporten a la reflexión colectiva. Si el uso del lenguaje es la gran oportunidad que ofrece la radio, Ariel Torti hace el modesto intento de articular un puñado de palabras que hagan sentido. A él ya le hizo sentido la historia que sigue, por eso la cuenta en Radio Ciudad. Toda el agua hacia el mar. Una de las noticias de la semana más difíciles de digerir y más fáciles de contextualizar tiene que ver con la imputación y el llamado a indagatoria por la Justicia Federal a estudiantes y una docente de la Universidad Nacional de Córdoba por la toma pacífica del pabellón Argentina. El reclamo de los estudiantes tuvo origen, recordemos, en la crisis del sistema de educación superior a raíz de las políticas de ajuste de la gestión nacional y la falta de respuestas en tal sentido. El delito que la fiscal les imputa es el de usurpación. Lucas Crisafulli es abogado, docente y coordinador del Núcleo de Estudios e Intervenciones en Seguridad Democrática de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Y Lucas nos señalaba que según la disciplina jurídico-penal no hay usurpación. La usurpación tiene que ver con una ocupación de forma violenta y clandestina con el objetivo de permanecer en esa vivienda y con ánimo de dominar ese espacio. El delito de usurpación, decía, termina siendo casi una excusa para iniciar una causa penal para perseguir y criminalizar la protesta social. El delito de usurpación, a mí me parece que, bueno, el delito termina siendo casi una excusa a la hora de formular una acusación y formular, iniciar una causa penal, digamos, en otras jurisdicciones, en otras provincias, también ha sucedido lo mismo con medidas de protesta, y bueno, se busca en el Código Penal a ver cuál es el delito que puede abarcar. Claramente, digamos, yo entiendo desde la disciplina jurídico-penal que acá no existe ningún tipo de usurpación. La usurpación tiene que ver con una ocupación de forma violenta y clandestina, dice el Código Penal, con el objetivo de permanecer en esa vivienda con el ánimo domini, es decir, con el ánimo de dominar ese espacio para tenerlo bajo el dominio de sí, digamos. Es el típico caso de una persona que, bueno, se mete a una casa ajena, rompe la ventana y se ingresa a esa casa ajena con el objetivo de vivir en esa casa ajena y comportarse como si fuera el dueño, ¿no? Con el animus domini. Acá claramente no hay eso, acá hay una medida de protesta, incluso en lo que habría dicho el juez Hugo Bacanarvaja en la prensa, no habría daños en el pabellón ni habría faltante absolutamente nada, o sea que no habría otros delitos posibles de investigación como los daños o el hurto, sino simplemente la usurpación, pero entiendo que es atípica la conducta, es decir, no encuadra en una figura penal porque no existe ese ánimo domini, digamos, de lo que estaban realizando los estudiantes, y yo creo que en esto me parece interesante discutirlo y separarlo. Uno puede estar a favor o puede estar en contra de la medida que tomaron los estudiantes, puede apoyarla, puede no apoyarla, pero me parece que el marco para discutir eso es precisamente el marco universitario. Afortunadamente, este año ya tenemos 100 años de la reforma universitaria y uno de los principios que consagró la reforma universitaria tiene que ver con la autonomía. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la autonomía? Es la posibilidad de que la propia universidad se dicte sus propios estatutos, se dicte su propio reglamento, pero a su vez que pueda resolver de manera pacífica a través de las instituciones creadas en la misma universidad estos conflictos que se puedan suscitar en el marco de la vida académica, que siempre pasan, digamos, ¿no? Porque estamos hablando en países como el nuestro, que es un país conflictivo en términos de aplicación de políticas neoliberales, en donde, bueno, por supuesto, hay una ciudadanía activa que se resiste a los recortes. Ahora,
y hago hincapié en esto, existen mecanismos institucionales dentro de la propia universidad para discutir y para dar respuesta a estos conflictos que se susciten. Jamás la intervención del sistema penal ha sido productiva, ha sido provechosa en el marco de una universidad pública. Cuando la policía, cuando Gendarmería, cuando los militares o cuando la justicia federal ha actuado en una universidad pública, siempre hemos perdido algunos puntos de democracia y se ha lesionado en más o en menor sentido, en más o menor medida, el Estado de Derecho. Por eso digo que la usurpación termina siendo casi una excusa a la hora de iniciar toda una causa que no tiene que ver con otra cosa que la persecución y la criminalización de la protesta social. Y vuelvo a hacer hincapié en esto, yo puedo estar a favor o en contra de la medida que tomaron los estudiantes, pero el marco para discutir eso es precisamente la propia universidad y los órganos de la universidad, y bajo ningún punto de vista será la justicia federal penal la que pueda determinar si está bien o está mal a realizar una toma en el marco de una protesta. Señalaba Lucas Crisafulli que uno de los principios que instituyó y que consagró la reforma universitaria fue el de la autonomía, es decir, la posibilidad de que la propia universidad diseñe sus formas de organización y sus formas de resolver las situaciones de su vida institucional, entre ellos los conflictos que surgieran. Vayamos hacia el pasado y recordemos que hace algo más de 100 años, el 15 de junio de 1918, un grupo de estudiantes irrumpieron de manera brusca y decisiva en el ámbito en donde se estaba realizando la asamblea universitaria a los fines de interrumpir e impedir el normal funcionamiento de la misma. Ya se había impuesto como nuevo rector a Antonio Nores, dueño del periódico ultraclerical Los Principios, con 23 votos a favor contra 19 que obtuvo el doctor Enrique Martínez Paz. La reforma fue una inspiración emancipatoria y una búsqueda revolucionaria, se suele resumir. Recuerdo a Diego Tatián en su reciente libro La incomodidad de la herencia, aquella siesta de junio del 18 y la asamblea interrumpida. Y dice Tatián, casi al mismo tiempo en que se conocía el resultado de la votación, decenas de estudiantes derribaron por la fuerza la puerta del salón y arremetieron hacia su interior destrozando vidrios, muebles, objetos y retratos de antiguos rectores cuyos restos eran arrojados por las ventanas hacia la calle Obispo Trejo sin el menor miramiento. Mantuvieron tomada la universidad, declararon de inmediato huelga general y durante varias horas ejercieron la más desopilante irreverencia. Hoy festejamos y recordamos el centenario de la Reforma. Casi todo el arco político ha celebrado y celebra esos 100 años de aquel acontecimiento disruptivo del orden establecido. Recordemos algunas referencias. La diputada Brenda Austin elaboró un video animado muy bonito para recordar y celebrar aquel tiempo disruptivo. El gobernador Juan Schiaretti tuiteó en su momento un mensaje que en parte decía: fue un puñado de jóvenes el que nos dio el ejemplo perdurable de cómo ejercerla, aludiendo a aquel acontecimiento. Soy hijo de la universidad pública, señaló el diputado nacional Pablo Carro en una nota en La Voz del Interior en donde describía el conflicto docente del presente, vinculándolo con aquel tiempo reformista. El intendente Ramón Mestre avaló aquel momento histórico dando inauguración este año a mejoras en el Paseo de la Reforma, que está situado en el querido barrio de Clínicas. Y fue ahí donde el actual rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Yuri, dijo: hermoso homenaje a esa generación de jóvenes que hicieron una revolución cultural. Pero lo cierto es que hoy, a 100 años de aquel tiempo de irreverencias, más de 20 estudiantes y un docente están imputados y algunos ya fueron indagados esta semana porque organizaron una protesta pacífica en torno a una universidad que se achica en presupuesto y en posibilidades de desarrollo. Y vamos advirtiendo que al tiempo en que se obturan las posibilidades de que nos promueva un sistema de educación público masivo y de calidad, aumentan las posibilidades del alcance penal. Para cerrar, Lucas nos contará qué se entiende por imperialismo del derecho penal, ese rasgo de pensamiento que encuentra delitos antes que formas de resolver vía mecanismos institucionales, en la propia universidad en este caso, situaciones como las vividas en muchas universidades del país, entre ellas la nuestra, a partir de las tomas pacíficas. Lo que en derecho constitucional es estudiado como el derecho a peticionar o el derecho a la protesta, el imperialismo lo transforma en delito con toda la consecuencia que ello trae aparejado. Pero no es casual, dice Lucas,
que en momentos de retraimiento del Estado social, el imperialismo del derecho penal intente colonizar como delictivo aquellas situaciones en las que se pelea, se disputa por los derechos sociales. No existe ninguna ingenuidad en hacer de la protesta el delito de usurpación, dice Lucas. Bueno, el imperialismo del derecho penal es aquella actitud que está muy presente, que no es exclusiva de abogados, ni de jueces, ni de fiscales, sino en muchos periodistas, incluso el público común, que ante determinadas situaciones advierte la existencia de un hecho delictivo. Cuando, digamos, cotidianamente existen un montón de situaciones que podrían en algún sentido encuadrar en alguna figura penal, pero que entendemos que el sistema penal no es la vía adecuada para tratar esto. Les voy a poner un ejemplo distinto, pero para que se entienda. Si los chicos se pelean por una novia a la salida del colegio y se amenazan, y a lo mejor es que se golpean, uno le pega una cachetada al otro y demás. A ver, hay dos marcos para analizar eso, ¿no? El marco de la convivencia escolar y la propia institución educativa que pueda dar respuesta a eso, convocándolo a los chicos, convocándolo a los padres, viendo la forma de resolver ese conflicto. Y el otro marco, que es el marco del imperialista del derecho penal, que entiende que en esa misma situación existe un delito, que son lesiones leves y amenazas, y que eso debe ser tratado a través del sistema penal. Lo cierto es que el sistema penal, desde hace ya 8 siglos, ha prometido modificar y resolver muchos conflictos que se le han presentado, y lo cierto es que no ha podido resolver absolutamente ninguno. A ver, tampoco estoy diciendo y estoy haciendo un planteo de abolicionismo del sistema penal. Yo creo que hay determinadas situaciones que, dada la gravedad, no nos queda otra que utilizar el sistema penal. Ahora, en la mayor parte de los casos existen otras vías, ¿no? Pero el problema del imperialismo del derecho penal es que tiñe todo tipo de situaciones como un problema delictivo. Eso implica el ejercicio de una violencia simbólica, porque esa situación ya no puede verse desde otro ángulo. Cuando se dice que los estudiantes que realizaron la toma en el pabellón Argentina cometieron un delito, y eso es la mirada que intenta imponer el imperialista del derecho penal, coloniza una forma de entender esa medida de protesta. Ya dejó de ser una protesta por parte de los estudiantes y empezamos a discutir si es delictivo o no es delictivo y cuál es la consecuencia. Y allí, me parece a mí, se engancha con la segunda parte de esta violencia simbólica en un primer momento, que implica analizar esa situación solo desde la mirada jurídico-penal, es decir, solo desde la mirada del Código Penal, para que se entienda, y pasamos ya a una violencia real, que es cuando actúa el sistema penal, ¿no? Que eso puede llegar, bueno, en el caso particular actual tenemos el caso de las imputaciones, digamos, los imputados debían presentarse a declarar en el día de la fecha bajo percibimiento de ser conducido por la fuerza pública. ¿Qué es esto? Que los vaya a buscar un móvil policial a su casa. O sea, ya no es simplemente una violencia meramente simbólica, sino que también es una violencia física. Y esto, bueno, si la causa sigue avanzando, yo estimo que va a primar el sentido común en determinar que esto se trata del ejercicio de un derecho constitucional, que es el derecho de protesta, ¿no? Esa es una de las miradas en las que yo puedo analizar el conflicto de los estudiantes. Ejercieron el derecho constitucional de protesta. Y si se excedieron en ese ejercicio constitucional de protesta, existen mecanismos en la propia universidad para poder corregirlo en términos de diálogo. Incluso hasta podríamos pensar sanciones en la propia universidad, pero no la intervención del sistema penal, que es la parte más dura y de la violencia institucional más dura por parte del Estado, a la cual se debería acudir cuando ya no existe ninguna otra vía para resolver un conflicto. Y esto es un principio incluso que funciona dentro del derecho penal, y es precisamente eso. Se dice que el derecho penal es de última ratio. Solo puede intervenir el derecho penal cuando no existan otros mecanismos más eficientes y menos violentos para resolver el conflicto. Todos sabemos y creemos que es la propia universidad la que cuenta con esos mecanismos y no la justicia federal. Radio Ciudad 98.3 desde Belleville, Córdoba. Pensamos la radio y la reinventamos.